Cuando un magnate mexicano perdió los estribos en pleno vuelo por el llanto de un bebé, jamás imaginó que una niña descalza con las manos manchadas de tierra sería quien lo pondría de rodillas frente a 200 pasajeros. Lo que sucedió después cambió 2 vidas para siempre. El aire acondicionado del Boeing 737 zumbaba con ese sonido industrial que promete comodidad, pero solo entrega monotonía. Vuelo AM447 de Guadalajara a Ciudad de México. Clase ejecutiva separada de turista por una cortina gris que bien podría ser una muralla invisible. Al lado, asientos de cuero que huelen a dinero. Al otro, plástico duro y rodillas contra respaldos. En el asiento 3A, Rodrigo Villarreal revisaba contratos en su iPad con la concentración de quien mueve millones con un desliz de dedo. Traje Hugo Boss color grafito, reloj Patek Philippe que costaba más que un auto, 52 años de construir un imperio de bienes raíces desde cero, o eso decía la revista Expansión, que lo había nombrado uno de los empresarios más influyentes del país. Rodrigo no volaba comercial. Nunca. Su jet privado estaba en mantenimiento y su asistente había cometido el imperdonable error de reservarlo en vuelo regular. 2 horas, se repetía. Solo 2 malditas horas rodeado de gente común. El llanto comenzó en el minuto 17 del vuelo. Un bebé. Fila 12. Clase turista. Al principio era tolerable. Un gemido aquí, un quejido allá. Rodrigo apretó la mandíbula y subió el volumen de sus AirPods Max. Música clásica. Debussy. Civilización. Pero el llanto creció. Y creció. Y se convirtió en un alarido continuo que perforaba tímpanos y paciencia por igual. Rodrigo sintió cómo la tensión trepaba por su cuello. Los dedos se le crisparon sobre la pantalla. A su alrededor, otros pasajeros de ejecutiva intercambiaban miradas de fastidio sofisticado. Una mujer con lentes Chanel torció los labios. Un hombre de negocios cerró su laptop con fuerza innecesaria. Nadie decía nada. Todavía. En la fila 12, Sandra Martínez mecía a su hijo de 8 meses con desesperación de madre primeriza. Tenía 23 años, uniforme de empleada doméstica doblado en su mochila, y llevaba 3 noches sin dormir. El bebé tenía otitis. Lo había llevado al médico, pero el antibiótico apenas comenzaba a hacer efecto. Este vuelo era su única oportunidad de llegar al funeral de su madre en Naucalpan. Perdón, susurraba a nadie y a todos. Las lágrimas ya le corrían por las mejillas. Mi niño está enfermo, de verdad lo siento. El bebé gritaba. Gritaba como si el mundo entero fuera dolor. Pasaron 10 minutos, 15, 20. Rodrigo se arrancó los audífonos. El contrato frente a él se había convertido en jeroglíficos incomprensibles. Cada alarido del bebé era una gota de ácido sobre su concentración. Sintió como algo oscuro y primitivo despertaba en su pecho. Algo que sus años de terapia cara y retiros de mindfulness en Tulum no habían podido domesticar del todo. Rabia. Rabia pura de quien está acostumbrado a que el mundo se calle cuando él habla. Finalmente se puso de pie. El cinturón de seguridad cayó con un chasquido metálico. Sus pasos resonaron en el pasillo mientras avanzaba hacia la cortina gris. La azafata intentó interceptarlo. «Señor Villarreal, por favor, el cinturón». Él la ignoró. Atravesó la cortina como quien cruza la frontera entre el orden y el caos. La clase turista olía diferente. Sudor, comida rápida, humanidad concentrada. Rodrigo llegó hasta la fila 12 y su sombra cayó sobre Sandra como un presagio. ¿Puede callarlo? Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía. Varios pasajeros voltearon. Sandra levantó la vista. Ojos hinchados, cara descompuesta de vergüenza y agotamiento. «Estoy intentando, señor. ¿De verdad está enfermo?» «No me importa». Las palabras salieron como cristales rotos. «Lleva media hora. Media hora de ese ruido insoportable. ¿Qué clase de madre no puede controlar a su propio hijo?» El silencio se extendió por el avión como mancha de aceite. 200 pares de ojos convergieron en el pasillo. Algunos con curiosidad, otros con incomodidad. Unos pocos con el morbo de quien presencia un accidente en cámara lenta. «Perdón, yo...» El doctor dijo que...
Me importa un carajo lo que dijo el doctor. Rodrigo sintió cómo perdía el control y una parte distante de sí mismo observaba con horror, pero no podía detenerse. ¿Sabe cuánto cuesta mi tiempo? ¿Tiene idea del contrato que no puedo revisar por culpa de su incompetencia? Sandra abrazó más fuerte a su bebé. Las lágrimas caían sobre la cabecita febril. Señor, por favor, si no puede cuidar de un niño, no debería tenerlo. Si no tiene dinero para volar en primera clase donde hay espacio, no debería volar. Es así de simple. Las palabras flotaron en el aire reciclado del avión como sentencia inapelable. Un hombre en la fila 15 murmuró algo. Una mujer mayor negó con la cabeza. Un adolescente sacó su celular y comenzó a grabar. Rodrigo se dio cuenta entonces. Se dio cuenta de que 200 personas lo miraban no con respeto ni admiración, sino con algo mucho peor: desprecio. El CEO que movía millones, el empresario del año, el hombre que cenaba con gobernadores. Allí, en ese pasillo estrecho, no era nada más que un matón gritándole a una madre joven con su bebé enfermo. La humillación llegó como bofetada. Pero el orgullo pesaba más. Rodrigo abrió la boca para decir algo más, algo que justificara su arrebato, cuando una voz pequeña lo interrumpió. «Yo puedo ayudar». Todos voltearon. En la fila 18, una niña se había puesto de pie. Tendría 11, quizá 12 años. Ropa desteñida que había conocido muchos lavados. Huaraches remendados, pelo negro recogido en una trenza despeinada. Piel morena tostada por un sol que no era de vacaciones, sino de trabajo. Llevaba en el regazo una bolsa de plástico con algo que parecía pan dulce envuelto en servilletas. «Disculpa». La voz de Rodrigo destilaba incredulidad. La niña caminó por el pasillo. Sus pasos eran silenciosos, casi fantasmales. Pasó junto a Rodrigo sin mirarlo y se detuvo frente a Sandra. «Puedo cargarlo un ratito, si quiere. Mi hermanito también lloraba así cuando le dolían los oídos. Sé qué hacer». Sandra la miró con la desconfianza instintiva de quien ha recibido demasiadas patadas para creer en ayuda desinteresada. «No sé, no te conozco. Me llamo Lupita». La niña extendió las manos. Tenía las uñas cortas, casi mordidas. Las palmas mostraban callos pequeños. «No más es un ratito. Usted necesita descansar». Algo en esos ojos tranquilos, algo en esa voz sin juicio. Sandra, al borde del colapso nervioso, asintió casi sin darse cuenta y extendió al bebé. Lupita lo recibió con movimientos seguros, practicados. Acomodó la cabecita contra su hombro. Comenzó a mecerlo con un ritmo específico, ni muy rápido ni muy lento. Y entonces hizo algo extraño. Empezó a tararear. No era una canción de cuna de las que venden en aplicaciones para padres primerizos. Era algo antiguo, algo que sonaba a mercados de domingo y cocinas de adobe. Su voz era apenas un susurro ronco, pero constante. «Duérmete, mi niño. Duérmete, mi sol». Los alaridos del bebé comenzaron a espaciarse. «Duérmete, pedazo de mi corazón». El avión completo contenía la respiración. «Este niño lindo que nació de noche. Quiere que lo lleven a pasear en coche». Silencio. El bebé se había dormido. Lupita siguió tarareando unos segundos más, asegurándose. Luego, con el mismo cuidado infinito, devolvió al niño a los brazos temblorosos de Sandra. «Ya está. Le va a doler otro ratito cuando despierte, pero si lo carga así», ajustó la posición del bebé. «Presiona tantito aquí en el oído y se siente mejor». Sandra sollozaba en silencio, esta vez de gratitud. 200 pasajeros observaban a la niña descalza que había logrado lo que la madre desesperada, el millonario furioso y 3 azafatas no pudieron. Lupita regresó a su asiento. No miró a nadie. No buscó aplausos. Simplemente se sentó, reacomodó su bolsa de pan dulce y cerró los ojos como si nada hubiera pasado. Rodrigo Villarreal seguía de pie en el pasillo. Por primera vez en 30 años no sabía qué decir. El hombre de negocios que negociaba con gobernadores, que cerraba tratos de cientos de millones, que hacía temblar a subordinados con una mirada, acababa de ser humillado por completo. Por una niña pobre que no sabía quién era él y que evidentemente no le importaba.
Regresó a su asiento bajo la mirada de 200 jueces silenciosos. El contrato seguía en su iPad. Ya no le importaba. Se hundió en el cuero que de repente se sentía falso e incómodo. En el asiento 3B, una mujer de unos 60 años que había presenciado todo se inclinó ligeramente hacia él. «Vergonzoso», susurró. Solo eso. Rodrigo cerró los ojos, pero seguía viendo esas manos pequeñas con callos, esa trenza despeinada, esos ojos que habían visto cosas que ninguna niña debería ver. Y sobre todo, seguía escuchando esa voz ronca tarareando una canción que sonaba a todo lo que su dinero nunca podría comprar. El piloto anunció que comenzarían el descenso en 20 minutos. Serían los 20 minutos más largos de la vida de Rodrigo Villarreal. Porque algo había cambiado en ese pasillo estrecho, algo que el dinero, el poder y el orgullo no podrían deshacer. El avión tocó tierra en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, con ese golpe seco que hace crujir maletas en los compartimentos superiores. Rodrigo no se movió de inmediato. Observaba por la ventanilla las luces de la pista, mientras los demás pasajeros se apresuraban a ponerse de pie, jalando equipaje, revisando celulares recién liberados del modo avión. En la fila 18, Lupita esperaba sentada, quieta, como si tuviera todo el tiempo del mundo, o como si supiera que nadie la esperaba con urgencia. Rodrigo no planeaba buscarla. De hecho, su plan era salir rápido, olvidar este vuelo vergonzoso, regresar a su mundo donde las cosas tenían sentido y los pobres no lo hacían sentir como basura. Pero sus piernas lo traicionaron. Se descubrió caminando hacia la parte trasera del avión mientras los pasajeros se amontonaban en el pasillo. Lupita levantó la vista cuando la sombra de Rodrigo cayó sobre ella por segunda vez. «¿Sí, señor?» Su voz era tranquila, sin miedo, sin el nerviosismo que Rodrigo estaba acostumbrado a provocar en la gente. «Yo quiero disculparme». Las palabras sabían a vidrio molido. Por lo que dije, fue inapropiado. Lupita lo estudió con esos ojos oscuros que parecían demasiado viejos para su cara. «Está bien. Todos nos enojamos a veces». «No, no está bien». Rodrigo se sorprendió de su propia insistencia. «Lo que hice estuvo mal. ¿Y tú? ¿Lo que hiciste fue normal?» Lupita ladeó la cabeza. «Los bebés lloran. Es lo que hacen. Solo necesitan que alguien los escuche tantito». Normal. Como si calmar a un bebé desconocido en un avión lleno fuera lo más natural del mundo. «¿Cómo aprendiste a hacer eso?» Lupita se encogió de hombros, un gesto que abarcaba historias. «Crecí con muchos niños chiquitos. Se aprende». La fila avanzaba. La gente comenzaba a salir. Rodrigo sabía que debía moverse, pero sus pies permanecían clavados en el piso de linóleo gastado. «¿Viajas sola?» «Sí». «¿A dónde vas?» «A la casa de mi tía en Iztapalapa. Voy a trabajar con ella un tiempo». «Trabajar». La niña tenía 11 o 12 años y hablaba de trabajar como quien habla del clima. ¿Trabajar en qué? Lupita agarró su bolsa de plástico. Dentro, Rodrigo pudo ver ahora más detalles. 2 piezas de pan dulce envueltas en servilletas recicladas, una botella de agua a la mitad, un suéter demasiado grande enrollado, un cuaderno con las esquinas dobladas. «Ayudo a limpiar casas, a veces cuido niños, lo que salga». Rodrigo sintió algo afilado clavándose en su pecho. Esta niña que acababa de darle la lección de humildad más grande de su vida, viajaba sola para trabajar como empleada doméstica. «¿Y tus padres?» «Mi mamá está en Oaxaca, trabaja en una fábrica de textiles. Le mando lo que puedo». Lupita dijo esto sin autocompasión, sin drama, pura información. «Mi papá se fue cuando yo tenía 5. No sé dónde está». El avión estaba casi vacío. Una azafata se acercó con sonrisa profesional. «Señor, señorita, tenemos que pedirles que desembarquen». Rodrigo asintió, pero no se movió. Algo en él se resistía a dejar que esta niña simplemente se esfumara en la ciudad monstruosa, tragada por el sistema que él conocía tan bien, el sistema que usaba gente como ella y la escupía cuando ya no servía. «¿Puedo hacer algo?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Para
No sé. Para ayudar. Lupita lo miró con algo que podría haber sido lástima. No se preocupe, señor, estoy bien. No pareces estar bien. Viajas sola, vas a trabajar, tienes... ¿qué? ¿11 años? 12. Cumplí en octubre. 12. Cristo. Mira, yo tengo recursos, dinero. ¿Podría qué? ¿Darle efectivo? ¿Ofrecerle un trabajo mejor? ¿Comprar su perdón por haber sido un monstruo? Podría ayudarte a ti y a tu mamá. Lupita se puso de pie, media cabeza más baja que Rodrigo. La bolsa de plástico colgaba de su mano pequeña. ¿Por qué? La pregunta flotó en el aire como trampa. Porque lo que hiciste allá atrás fue extraordinario, y porque siento que te debo algo. No me debe nada, señor. Yo nomás ayudé a un bebé que lloraba. Eso no es extraordinario, es ser buena persona. El golpe llegó envuelto en inocencia. Rodrigo se tambaleó bajo el peso de esas palabras simples, ser buena persona. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había llamado buena persona sin estar vendiendo algo, sin querer algo de él, sin mentir? Entonces déjame intentar ser buena persona. Su voz sonaba extraña, suplicante. Al menos déjame llevarte a donde vas. Mi chofer está esperando. No tienes que agarrar taxi. Lupita consideró esto. Sus ojos lo recorrieron de arriba a abajo, evaluando, pesando opciones con una practicidad que partía el alma. ¿No es peligroso irme con un desconocido? Soy Rodrigo Villarreal. Puedes buscarlo en Google. Soy conocido, respetable. Qué patético sonaba eso ahora. Hay cámaras por todo el aeropuerto. Estarás segura. Está bien. Lupita echó a andar por el pasillo, pero solo hasta Iztapalapa. Mi tía me espera. Rodrigo la siguió, sintiendo por primera vez en décadas que no era él quien llevaba el control. El Mercedes clase S negro esperaba en la zona VIP del aeropuerto. Jorge, el chofer de Rodrigo desde hacía 15 años, levantó las cejas al ver a la niña con ropa desteñida junto a su jefe, pero no dijo nada. Los buenos empleados nunca preguntan. Lupita se detuvo frente al auto, mirándolo como se mira una nave espacial. ¿Este es su coche? Uno de ellos. Ah. Lupita rodeó el vehículo con curiosidad científica. Mi tía limpia casas donde hay coches así. Dice que huelen a dinero nuevo. Rodrigo no supo si reír o avergonzarse. Optó por abrir la puerta trasera. Sube, te llevo a casa de tu tía. El interior del Mercedes olía a cuero italiano y ambientador caro. Lupita se sentó en la orilla del asiento, como si tuviera miedo de ensuciarlo. Su bolsa de plástico descansaba en su regazo. ¿A dónde, señor? Jorge preguntó desde el frente. Lupita dio una dirección en Iztapalapa. Jorge introdujo las coordenadas en el GPS. 40 minutos con tráfico. El auto se deslizó fuera del aeropuerto. Ciudad de México se extendía ante ellos, monstruo de luces y concreto que nunca dormía. Rodrigo observaba a Lupita desde el otro extremo del asiento. Ella tenía la cara pegada a la ventana, observando la ciudad con fascinación silenciosa. ¿Primera vez en la Ciudad de México? No, he venido antes, pero siempre en camión, nunca en un coche como este. Se volvió hacia él. ¿Usted vive aquí? Sí, en Polanco. ¿Dónde está eso? Al poniente, cerca de Chapultepec. Ah, donde viven los ricos. No había juicio en su voz, solo observación factual, como quien describe el clima. Supongo que sí. ¿Y qué hace? ¿De trabajo? Desarrollo inmobiliario. Compro terrenos, construyo edificios, los vendo o los rento. Como las casas donde trabaja mi tía. Más grandes. Torres de departamentos, oficinas, plazas comerciales. Lupita asintió, procesando. Debe ganar mucho dinero. Sí. ¿Es feliz? La pregunta llegó como puñetazo al hígado. Rodrigo abrió la boca. La cerró. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó si era feliz? Su terapeuta, quizá, su exesposa, en alguna de sus peleas monumentales antes del divorcio. Pero esta niña lo preguntaba con curiosidad genuina, sin agenda oculta. No lo sé. ¡Qué raro! Lupita volvió su atención a la ventana. Pensé que la gente con dinero era feliz, por eso todos quieren dinero. El dinero ayuda, hace las cosas más fáciles.
Más fáciles como. No tienes que preocuparte por pagar la renta, o la comida, o los doctores. Ah, Lupita guardó silencio un momento, pero igual se enojó en el avión. El dinero no evitó que se enojara. Rodrigo rió sin humor. No, supongo que no. Mi mamá dice que el dinero es como un cuchillo. Puedes usarlo para cortar verduras o para lastimar a alguien, depende de quién lo agarre. Tu mamá suena sabia. Lo es. No fue a la escuela más que hasta tercero, pero sabe muchas cosas. Me enseñó a leer antes de entrar al kinder. ¿Te gusta leer? Los ojos de Lupita se iluminaron por primera vez. Me encanta. Leo todo lo que encuentro. Libros viejos que la gente tira, revistas en las salas de espera, hasta los letreros en la calle. Abrió su bolsa y sacó el cuaderno. Las páginas estaban llenas de palabras escritas con letra infantil pero cuidadosa. Aquí escribo las palabras que no entiendo. Luego le pregunto a alguien o busco en la biblioteca cuando puedo. Rodrigo tomó el cuaderno que ella le ofrecía. Pasó las páginas. Decenas de palabras. Efímero, resiliencia, paradoja, inequívoco. Al lado de cada una, definiciones escritas con sus propias palabras. Esto es impresionante. Es que quiero aprender. Mi mamá dejó la escuela porque tenía que trabajar. Yo no quiero dejar la escuela, pero a veces es difícil. Su voz bajó. A veces hay que elegir entre comer o comprar cuadernos. Y la comida siempre gana. Rodrigo devolvió el cuaderno como si quemara. ¿Estás estudiando ahorita? Terminé la primaria en junio. Debería estar en primero de secundaria, pero... Lupita se mordió el labio. Mi mamá no puede pagar la inscripción y necesita que trabaje. Dice que tal vez el próximo año si ahorramos suficiente. El próximo año. Y luego otro año. Y otro. Rodrigo conocía esa historia. La había visto 1000 veces en las empleadas que limpiaban sus edificios, en los albañiles que los construían, en la gente invisible que hacía posible su mundo de lujo. Niños que dejaban la escuela para trabajar, que dejaban de ser niños para convertirse en herramientas de supervivencia familiar. ¿Y qué quieres estudiar? Si pudieras. Lupita lo miró como si fuera la pregunta más importante que alguien le hubiera hecho en la vida. Doctora, quiero ser doctora. ¿Por qué? Porque cuando mi hermanito se enfermó, no teníamos dinero para llevarlo al hospital bueno. Lo llevamos a la clínica del gobierno donde había mucha gente y poco tiempo. Se murió esperando. Su voz no tembló, pero sus manos sí, ligeramente, sobre el cuaderno. Tenía 3 años. Se llamaba Carlitos. Si hubiera habido un doctor que nos atendiera rápido, tal vez estaría vivo. El silencio en el Mercedes era denso, pesado. Lo siento mucho. Yo también. Lupita guardó su cuaderno. Por eso quiero ser doctora, para que otros niños como Carlitos no se mueran esperando. Rodrigo sintió algo partiéndose dentro de su pecho. Esta niña de 12 años, que viajaba sola con 2 piezas de pan dulce y un suéter viejo, que iba a trabajar limpiando casas para mandar dinero a su mamá, que había perdido a su hermano por un sistema de salud quebrado, todavía soñaba con ser doctora. Todavía tenía esperanza. Lupita, su voz sonaba ronca. ¿Qué pasaría si te dijera que puedo ayudarte a estudiar? Ella volteó lentamente. Sus ojos lo estudiaron con esa intensidad desconcertante. ¿Por qué haría eso? Porque creo que lo mereces, porque eres brillante, porque hoy me diste una lección que necesitaba aprender. ¿Qué lección? Que el valor de una persona no tiene nada que ver con su cuenta bancaria. Lupita sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña, cautelosa, como quien ha aprendido a no confiar en promesas demasiado grandes. Eso es bonito, señor, pero las palabras bonitas no pagan la secundaria. No, pero el dinero sí. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Y yo tengo dinero. Déjame pagar tu escuela, tu uniforme, tus libros, todo. ¿A cambio de qué? La pregunta flotó entre ellos, cargada de experiencias que ninguna niña de 12 años debería tener. A cambio de nada, solo quiero que estudies, que te conviertas en esa doctora que quieres ser. Lupita lo miró durante un largo momento. Luego negó con la cabeza. Mi mamá me enseñó que nada es gratis, siempre hay un precio.
No esta vez. Señor Villarreal. Su voz se volvió seria, adulta. Usted no me conoce, yo no lo conozco. Le agradezco que me lleve a casa de mi tía, pero esto suena a cuento de hadas. Y los cuentos de hadas no son reales. El GPS anunció que llegarían en 5 minutos. Rodrigo buscó en su saco y sacó una tarjeta de presentación. La pluma Mont Blanc, que costaba más que el salario mensual de un trabajador promedio. Escribió su número personal en el reverso. Toma esto, piénsalo, habla con tu mamá. Si cambian de opinión, llámame. Cualquier día, cualquier hora. Lupita tomó la tarjeta con dedos cautelosos. La estudió como si fuera un objeto extraño. ¿De verdad? De verdad. El auto se detuvo frente a una casa pequeña en una calle empedrada de Iztapalapa. Paredes de bloc sin pintar. Ventanas con rejas. La pobreza no era la peor de la ciudad, pero era pobreza al fin. Lupita abrió la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Gracias por traerme, señor Villarreal. Y gracias por disculparse. No mucha gente hace eso. Gracias a ti, Lupita, por recordarme como ser humano. Ella bajó del auto. La bolsa de plástico colgaba de su mano. La tarjeta de presentación asomaba de su bolsillo. Caminó hacia la puerta de la casa y tocó. Una mujer mayor abrió, la abrazó, miraron hacia el Mercedes con sospecha. El auto arrancó. Rodrigo observó por el espejo retrovisor cómo la niña y su tía desaparecían dentro de la casa. ¿A Polanco, señor?, Jorge preguntó. Sí, a casa. Pero mientras el Mercedes navegaba de regreso hacia el lado rico de la ciudad, Rodrigo Villarreal supo que algo fundamental había cambiado. Esa niña había plantado una semilla de incomodidad en su pecho, una pregunta que no podía ignorar. ¿De qué servía todo su dinero, todo su poder, toda su influencia, si no podía usar nada de eso para que una niña brillante tuviera la oportunidad que merecía? Cuando llegó a su penthouse en Polanco, con vista a todo el horizonte de la ciudad, se sirvió un whisky de 30 años y se sentó frente al ventanal. Allá abajo, millones de luces, millones de vidas. Y en algún lugar de Iztapalapa, una niña de 12 años con un cuaderno lleno de palabras y un sueño que el mundo le diría 1000 veces que era imposible. Rodrigo sacó su celular. Revisó el contacto que no tenía, el número que no había guardado, pero tenía su nombre completo de las etiquetas del equipaje que había visto en el avión: Lupita Hernández Morales. Mañana, se dijo, mañana averiguo cómo hacer esto bien. No sabía que esa decisión cambiaría no solo la vida de Lupita, sino la suya propia, de maneras que jamás podría imaginar. En Iztapalapa, Lupita se sentó en un catre que compartía con sus 2 primas. Sostenía la tarjeta de presentación contra la luz de una vela. Rodrigo Villarreal, CEO, Grupo Villarreal Desarrollos. Su tía había preguntado cómo había conseguido eso. Lupita había contado la historia del avión. Su tía había fruncido el ceño, preocupada. «Ten cuidado, mija. Los hombres ricos siempre quieren algo». «Lo sé, tía». Pero mientras guardaba la tarjeta en su cuaderno, entre las palabras esperanza y posibilidad, Lupita Hernández Morales se permitió, solo por un momento, soñar que tal vez, solo tal vez, los cuentos de hadas podían ser reales. Rodrigo no durmió esa noche. Se quedó despierto en su penthouse de Polanco, whisky tras whisky, mirando las luces de la ciudad como si fueran constelaciones que pudiera descifrar. A las 3 de la mañana, llamó a su asistente, Gabriela, sin importarle la hora. «Necesito que investigues a alguien. Una niña. Lupita Hernández Morales, 12 años. Su madre trabaja en una fábrica textil en Oaxaca. Ella está con una tía en Iztapalapa». Gabriela, acostumbrada a las excentricidades de su jefe después de 8 años, simplemente preguntó: «¿Es legal lo que está haciendo, señor Villarreal?» «Perfectamente legal. Solo quiero ayudarla». «Ajá». El escepticismo atravesaba el teléfono. «¿Y esto tiene que ver con el video?» «¿Qué video?» «El video que ya tiene 200,000 vistas en TikTok, donde usted le grita a una madre joven en un avión y luego una niña salva la situación». Ese video. Rodrigo sintió que el piso se abría bajo sus pies. «Mándamelo».
Colgó. 30 segundos después, el link llegó por WhatsApp. El video había sido grabado por el adolescente de la fila 15. El ángulo era perfecto, maldita sea. Capturaba todo. Rodrigo parado sobre Sandra, su voz destilando veneno, las palabras exactas sobre no poder cuidar de un hijo, sobre no tener dinero para volar en primera clase. Y luego, como contraste devastador, Lupita apareciendo en cuadro, calmando al bebé con esa canción antigua, mientras 200 pasajeros observaban en silencio reverente. El título del video: Millonario abusa de madre pobre, niña humilde lo pone en su lugar. Los comentarios eran un tsunami de indignación. ¡Qué asco de persona! Así son todos los ricos. Esa niña tiene más clase en su dedo meñique que ese tipo en todo su cuerpo. Investiguen quién es, que pierda todo por patán. La niña es un ángel, el señor es basura humana. Ya lo habían identificado, por supuesto. Su nombre, su empresa, fotografías de eventos sociales. Todo estaba ahí, expuesto, diseccionado por miles de desconocidos. Rodrigo cerró el video, se sirvió otro whisky. Por la mañana la tormenta había crecido. El video tenía 500.000 de vistas. Los medios lo habían recogido. Empresario millonario humilla a madre en vuelo comercial. Era tendencia nacional. Su teléfono no dejaba de sonar. El departamento de relaciones públicas de su empresa entraba en pánico. Su abogado quería hacer una declaración, pero lo único que Rodrigo podía pensar era en Lupita. ¿Habría visto el video? ¿La habrían encontrado los medios? ¿Estaría asustada? A las 10 de la mañana tomó una decisión. Jorge, prepara el auto. Vamos a Iztapalapa. La casa de la tía Marcela lucía aún más pequeña bajo la luz del día. Rodrigo tocó la puerta de metal con la seguridad de quien está acostumbrado a que las puertas se abran para él. La mujer que abrió tenía 40 y tantos años, cara curtida por el trabajo. Reconoció a Rodrigo inmediatamente. Su expresión se endureció. ¿Qué quiere? Buenos días, señora, me llamo... Sé quién es. Todo el país sabe quién es. Marcela no se movió del umbral. ¿Viene a comprar nuestro silencio? ¿A amenazarnos para que no hablemos con la prensa? No, vengo a hablar con Lupita. Mi sobrina no está disponible para usted. Por favor, solo 5 minutos. Le prometo que... ¿Sus promesas? Marcela rió con amargura. Como la promesa que le hizo ayer. Ya vi el video, señor Villarreal. Vi cómo trata a la gente pobre. Y no quiero que se acerque a mi sobrina. Una voz pequeña llegó desde adentro. Tía, está bien. Yo quiero hablar con él. Lupita apareció detrás de Marcela. Llevaba el mismo suéter grande de ayer sobre una falda desteñida. Su cara mostraba cansancio. Mija, no tienes que... Está bien, tía, de verdad. Marcela se hizo a un lado con reluctancia visible. Rodrigo entró a una sala diminuta, piso de cemento pulido, muebles viejos pero limpios, un televisor pequeño donde 3 niños veían caricaturas. El contraste con su penthouse era obsceno. Lupita lo guió a un pequeño patio trasero donde colgaba ropa al sol. Se sentaron en 2 sillas de plástico junto a una lavadora antigua. «¿Viste el video?», Rodrigo dijo. No era pregunta. «Sí, mi prima me lo mostró esta mañana, todos lo están compartiendo». «Lo siento, no quería que te vieras envuelta en esto». «¿Por qué se disculpa? Yo no hice nada malo». Lupita lo estudió con esos ojos demasiado viejos. «Usted sí». El golpe directo lo dejó sin aire. «Lo sé, por eso estoy aquí, para disculparme de nuevo. Apropiadamente esta vez. Ya se disculpó ayer. Ayer me disculpé porque me sentí avergonzado. Hoy me disculpo porque entiendo que lo que hice estuvo mal. Hay una diferencia». Lupita consideró esto. «¿Cuál?» «Ayer quería que tú me perdonaras para sentirme mejor. Hoy quiero que sepas que, me perdones o no, voy a ser mejor. Voy a cambiar». «¿Por qué?» «Porque tú me mostraste quién soy realmente cuando nadie está mirando. Y no me gustó lo que vi». Lupita asintió lentamente. Sacó algo de su bolsillo. La tarjeta de presentación de Rodrigo, doblada con cuidado. «Mi tía dice que no debería confiar en usted. Dice que los hombres ricos como usted solo ayudan cuando hay cámaras. Tu tía es sabia. Pero yo pensé en lo que dijo ayer, sobre ayudarme a estudiar». Sus dedos trazaban el borde de la tarjeta.
¿Lo decía en serio? Completamente en serio. ¿Por qué? No soy su hija, no soy su familia. Soy solo una niña pobre que conoció en un avión. Rodrigo respiró profundo. ¿Puedo contarte una historia? Lupita asintió. Yo también fui pobre una vez. No tanto como tú, pero mi papá era albañil. Mi mamá vendía tamales en el metro. Vivíamos en Ecatepec, 5 personas en 2 cuartos. Yo fui a la escuela pública donde los maestros faltaban más de lo que asistían. Y los libros tenían 20 años de antigüedad. Un día, cuando tenía 17 años, un arquitecto llegó a supervisar una construcción donde trabajaba mi papá. Me vio leyendo un libro de matemáticas durante el almuerzo. Se acercó, me hizo preguntas. Descubrió que era bueno con los números, muy bueno. Rodrigo sonrió con amargura. Ese hombre, el arquitecto Saúl Mendoza, pagó mi universidad. Toda. Arquitectura primero, luego maestría en administración. Me dio trabajo en su firma, me enseñó el negocio. ¿And por eso usted tuvo éxito? Sí, pero hay más. Rodrigo miró sus manos, manos que ya no sabían de cemento ni varilla. Cuando Saúl murió, hace 10 años, me dejó una carta. Decía que me había ayudado porque alguien lo había ayudado a él cuando era joven, y que esperaba que yo hiciera lo mismo por otra persona algún día. ¿Y lo hizo? El silencio respondió antes que Rodrigo. No, me convertí exactamente en el tipo de persona que solía odiar cuando era niño. Rico, arrogante. Olvidé de dónde venía. Olvidé lo que era necesitar ayuda desesperadamente y no recibirla. Levantó la vista hacia Lupita. Hasta ayer, hasta que una niña de 12 años me recordó. Lupita desdoblaba y volvía a doblar la tarjeta. Si me ayuda va a quedar bien frente a todos. Van a decir que es buen hombre, que solo tuvo un mal día. Probablemente. ¿Y si le digo que no? ¿Qué pasa entonces? Entonces respeto tu decisión y busco otra manera de pagar mi deuda con Saúl. Pero prefiere que sea yo. Sí. ¿Por qué? Rodrigo se inclinó hacia adelante. Porque eres brillante, Lupita. Vi tu cuaderno. Vi cómo calmaste a ese bebé. Vi cómo enfrentaste a tu tía para hablar conmigo, aunque probablemente te daba miedo. Tienes algo que el dinero no puede comprar. Agallas, inteligencia, corazón, y sería un crimen que todo eso se desperdiciara limpiando casas. Los ojos de Lupita se llenaron de lágrimas. Parpadeó con furia, negándose a dejarlas caer. Mi mamá dice que la gente como nosotros no puede darse el lujo de soñar muy alto. Tu mamá dice eso porque el mundo le enseñó a no esperar nada mejor. Pero tú no tienes que aprender esa lección, no si yo puedo evitarlo. Lupita se limpió los ojos con el dorso de la mano. ¿Qué tendría que hacer? Si acepto. Estudiar, eso es todo. Estudiar con todo lo que tienes. Yo pago la escuela, los libros, el uniforme, lo que necesites. Tú me prometes dar el 100%. ¿Y si no soy tan inteligente como cree? ¿Y si fracaso? Entonces fracasas y lo intentas otra vez. Así funciona. Rodrigo extendió la mano. ¿Trato? Lupita miró la mano extendida. Luego miró hacia la casa donde su tía observaba por la ventana con desconfianza. Luego miró la ropa colgada al sol, las paredes de bloc sin pintar, la realidad de lo que sería su vida si decía que no. Estrechó la mano de Rodrigo. Trato, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que mi mamá venga de Oaxaca. Quiero que ella diga que sí. Si ella dice que no... Lupita apretó la mano de Rodrigo con sorprendente fuerza. Si ella dice que no, se acabó. No importa cuánto dinero ofrezca. Me parece justo cuándo puede venir. No sé, su trabajo, no le dan permiso fácil. Dime dónde trabaja, yo me encargo. 3 días después, Mercedes Morales llegó a Ciudad de México en autobús. 36 años que parecían 50. Manos ásperas de trabajar con telas ásperas. Ojos cansados pero alerta. Rodrigo la había citado en una cafetería neutral, no en su oficina. No quería intimidarla más de lo necesario. Lupita estaba sentada entre ellos como puente entre 2 mundos. Mercedes no perdió tiempo en cortesías. ¿Qué quiere de mi hija? Quiero ayudarla a estudiar. Nadie ayuda por nada. ¿Qué quiere realmente? Rodrigo había preparado un discurso, había ensayado argumentos,
pero frente a esta mujer que había sacrificado todo por sus hijos, las palabras elegantes se sentían falsas. Quiero redimirme, y creo que su hija merece una oportunidad que el sistema nunca le va a dar si alguien no interviene. Vi el video. Vi cómo le gritó a esa madre. Lo sé, fue imperdonable. ¿Y cree que ayudar a mi hija va a borrar eso? No, nada va a borrar eso, pero tal vez pueda empezar a balancear la balanza. Mercedes tomó la mano de Lupita. Sus ojos no dejaban el rostro de Rodrigo, estudiándolo, pesándolo. Mi hija es lo único que tengo, lo único que me queda desde que Carlitos... Su voz se quebró apenas. Si le hace daño, si la lastima de cualquier manera, no me importa cuánto dinero tenga, lo destruyo. Entendido. No son amenazas vacías. Conozco gente que le debe favores, gente que no le tiene miedo a los ricos. Le creo. Bien. Mercedes se volvió hacia Lupita. ¿Tú qué quieres, mija? No lo que yo quiero, no lo que él quiere. ¿Tú qué quieres? Lupita no dudó. Quiero estudiar, mamá. Quiero ser doctora. ¿Han confías en este señor? No sé, pero creo que dice la verdad, y creo que esta es mi única oportunidad. Mercedes cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban húmedos. Está bien, pero con reglas. Las que quiera, Rodrigo dijo. Lupita vive conmigo. No con usted, no en ningún internado fancy, conmigo. Perfecto, puedo rentar un departamento mejor para ustedes. No quiero su caridad. No es caridad, es parte del acuerdo. Lupita necesita un espacio adecuado para estudiar. Ustedes merecen un lugar digno. Eso es todo. Mercedes apretó la mandíbula, pero asintió. Segunda regla. Yo superviso todo. La escuela, las calificaciones, con quién se junta, todo. Me parece bien. Tercera regla. Al primer signo, al más mínimo signo de que esto es algo raro, algo inapropiado, se acaba. Y voy a la policía. No habrá ningún signo porque no hay nada raro, pero entiendo su preocupación y la respeto. Mercedes miró a Rodrigo durante un largo momento. Luego suspiró, un suspiro que parecía cargar el peso de 1000 decisiones imposibles. Ok, lo intentamos. Pero lento. Empezamos con la secundaria. Vemos cómo va. Si funciona, seguimos. Si no... Dejó la amenaza flotando en el aire. Si no, paramos. Tiene mi palabra. Extendió la mano. Mercedes la estrechó con fuerza que Rodrigo sintió hasta los huesos. Un mes después, Lupita Hernández Morales entró por primera vez a la secundaria técnica número 47 en la Colonia del Valle. No era la escuela privada más cara de la ciudad, pero era buena, sólida, con maestros dedicados y programas de excelencia académica. Rodrigo había querido inscribirla en un colegio privado de élite. Mercedes había dicho no rotundamente. Necesita estar con niños reales, no con juniors mimados. Rodrigo no discutió. Lupita llevaba uniforme nuevo que todavía olía a plástico de tienda. Mochila nueva llena de útiles que ella había empacado y desempacado 3 veces la noche anterior sin creer que fueran suyos. Zapatos nuevos que le apretaban un poco, pero que eran los primeros zapatos escolares que no eran heredados. Mercedes la acompañó hasta la puerta. Rodrigo se mantuvo a distancia, observando desde el auto. Este no era su momento. ¿Estás segura, mija? Mercedes preguntó por 10ª vez. Segura, mamá. Si alguien te molesta, si alguien dice algo feo por el video o por... Estaré bien. Mercedes abrazó a su hija con fuerza. Te quiero, mucho, y estoy tan orgullosa de ti. Yo también te quiero, mamá. Lupita entró a la escuela. Mercedes la observó hasta que desapareció entre el mar de uniformes. Luego caminó hacia el Mercedes, donde Rodrigo esperaba. Gracias, dijo simplemente, por esto. No me lo agradezca todavía. El camino apenas comienza. Lo sé. Mercedes miró hacia la escuela. Pero por primera vez en mucho tiempo mi hija tiene futuro. Y eso no tiene precio. Rodrigo no respondió. No había palabras adecuadas, simplemente asintió. Adentro de la escuela, Lupita se sentaba en un salón de clases que olía a pizarrón y libros nuevos. A su alrededor, 30 niños de su edad. Algunos la miraban con curiosidad, otros con indiferencia, unos pocos con reconocimiento.
Habían visto el video. La maestra de español entró y comenzó la clase. Lupita sacó su cuaderno, el mismo cuaderno viejo de siempre, no lo había cambiado, y comenzó a escribir con concentración absoluta. Cada palabra era una promesa, cada apunte, un paso hacia el sueño que durante tanto tiempo había parecido imposible. En el Mercedes camino a Polanco, Rodrigo revisaba su celular. 50 mensajes sin leer, 20 llamadas perdidas, su vida de empresario llamándolo de regreso. Pero por primera vez en décadas, esas llamadas podían esperar, porque había algo más importante que atender ahora. Había una niña a quien había prometido cambiar su vida, y Rodrigo Villarreal, para bien o para mal, siempre cumplía sus promesas. 6 meses después, Lupita Hernández Morales tenía el promedio más alto de su generación, 9.8 sobre 10. Rodrigo recibió la boleta de calificaciones por correo electrónico de la directora de la secundaria. La imprimió, la puso en un marco, la colgó en su oficina junto a los diplomas de sus propios logros empresariales. Su equipo directivo lo miraba raro. El CEO del Grupo Villarreal Desarrollos, que movía cientos de millones de pesos anuales, tenía en su oficina la boleta de una niña de secundaria. Pero nadie se atrevía a preguntar. Mercedes le había mandado una foto por WhatsApp. Lupita sosteniendo la boleta, sonriendo más amplio de lo que Rodrigo la había visto sonreír jamás. El mensaje decía simplemente, «Gracias». Pero el éxito de Lupita en la escuela era solo una parte de la historia. La otra parte era mucho más complicada. El video del avión nunca murió. Se convirtió en uno de esos contenidos virales que resurgen cada tanto, especialmente cuando alguien necesita un ejemplo de rico insensible o disparidad de clases en México. El nombre de Rodrigo quedó permanentemente asociado con ese momento de ira y vergüenza. Su empresa había perdido 3 contratos importantes, no oficialmente por el video, pero todos sabían la verdad. Varios clientes corporativos decidieron ir en otra dirección. Algunos socios inversionistas se alejaron discretamente. Su círculo social también cambió. Las invitaciones a eventos de beneficencia disminuyeron. En las cenas donde todavía lo incluían, sentía las miradas, los susurros. Ese es el tipo del avión. Dicen que ahora ayuda a una niña pobre para lavar su imagen. No todo era negativo. También había recibido cientos de mensajes de apoyo, gente que admiraba su intento de redimirse, organizaciones que querían que diera pláticas sobre segunda oportunidades, empresas sociales que buscaban su apoyo, pero Rodrigo había aprendido a distinguir entre quienes realmente creían en lo que estaba haciendo y quienes solo querían capitalizar su notoriedad. La verdad más dura era esta: el mundo del dinero no perdonaba las debilidades, y mostrar arrepentimiento, mostrar humanidad, se interpretaba como debilidad. Una tarde de marzo, Rodrigo recibió una llamada de Mercedes. Su voz sonaba tensa. «Necesito verlo. Urgente». Se encontraron en un café cerca del departamento que Rodrigo había rentado para Mercedes y Lupita en la colonia Narvarte. Era modesto, pero digno. 2 recámaras, sala, cocina completa. Un palacio comparado con la casa de Iztapalapa, pero Mercedes había insistido en no exagerar. Mercedes llegó con Lupita. La niña traía los ojos rojos. ¿Qué pasó? Rodrigo se puso de pie inmediatamente. «Siéntese». Mercedes lo dijo como orden, no como petición. Esperó a que Rodrigo obedeciera. «Lupita, cuéntale». La niña jugueteaba con las manos sobre la mesa. «Hoy en la escuela es unos niños de tercero, dijeron cosas». «¿Qué clase de cosas?» «Que usted me está ayudando porque quiere algo de mí. Que ningún hombre rico ayuda a una niña pobre solo por ayudar. Que soy su...» Se le quebró la voz. «Que soy su mascota, su proyecto de caridad para sentirse mejor consigo mismo». Rodrigo sintió rabia hirviendo en su pecho, pero Mercedes lo detuvo con una mirada antes de que pudiera hablar. «No es solo eso», Mercedes continuó. «Una de las mamás del comité de padres vino a hablar conmigo, muy amable, muy preocupada. Me preguntó si todo estaba bien con el arreglo, si usted se había comportado apropiadamente con Lupita». «Cristo». No terminé. Mercedes se inclinó hacia adelante. «Ayer recibí una visita del DIFE.
Desarrollo integral de la familia. Alguien hizo una denuncia anónima diciendo que estaba exponiendo a mi hija a una situación peligrosa. Que un hombre mayor soltero no debería estar tan involucrado en la vida de una niña sin supervisión apropiada. Rodrigo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eso es absurdo. Yo nunca... Lo sé. Mercedes levantó la mano. Les dije exactamente eso. Les mostré todo. Los recibos de la escuela, los contratos que firmamos, el hecho de que Lupita vive conmigo, que usted mantiene distancia apropiada. Se fueron satisfechos. Por ahora, Rodrigo repitió. El punto es este. La gente está hablando y no están diciendo cosas bonitas. Mercedes miró a su hija con dolor. Lupita está empezando a creer lo que dicen. No es cierto, Lupita comenzó. Mija, estás llorando por lo que dijeron unos niños estúpidos. Eso significa que te afecta. Lupita bajó la cabeza. Rodrigo quería gritar. Quería encontrar a esos niños y a sus padres y explicarles exactamente lo que estaba haciendo. Quería defender su intención, su compromiso genuino de ayudar sin segundas intenciones. Pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. ¿Qué quieren que haga?, preguntó finalmente. Mercedes y Lupita intercambiaron miradas. No lo sé, Mercedes admitió. Parte de mí quiere decir que terminemos esto, que volvamos a Oaxaca, que olvidemos todo este experimento. No, Lupita casi gritó. Mamá, no, por favor, estoy aprendiendo tanto. Mis maestros dicen que puedo aplicar para la preparatoria con especialización en ciencias. Hay programas, becas. Lo sé, mija, lo sé. Mercedes tomó la mano de su hija. Pero no vale la pena si te hace daño. Si la gente te mira feo, si piensan cosas horribles, que piensen lo que quieran. Lupita se limpió las lágrimas con fiereza. Yo sé la verdad. El señor Rodrigo nunca me ha faltado al respeto. Nunca me ha tratado mal. Solo me ayudó cuando nadie más lo hacía. El silencio cayó sobre la mesa. Rodrigo observó a esta niña de 12 años defendiéndolo con más convicción de la que él se defendía a sí mismo. Y en ese momento entendió algo fundamental. Esto ya no era sobre él. Nunca había sido sobre él. Era sobre Lupita y lo que merecía. Tengo una idea, dijo lentamente, pero necesito que ambas confíen en mí. Mercedes lo estudió con escepticismo. ¿Qué clase de idea? Una que haga imposible que la gente cuestione mis intenciones. 2 semanas después, Rodrigo Villarreal anunció la creación de la Fundación Saúl Mendoza para la Educación. No lo hizo en privado, lo hizo en una conferencia de prensa en el Hotel Camino Real, con medios nacionales presentes, cámaras, micrófonos, todo el aparato mediático que había aprendido a manejar durante sus años. Pero esta vez no estaba vendiendo un desarrollo inmobiliario, estaba vendiendo una visión. Hace 35 años, comenzó, su voz resonando en el salón lleno, un hombre llamado Saúl Mendoza cambió mi vida. Yo era hijo de un albañil, no tenía futuro más allá de seguir los pasos de mi padre, pero Saúl me vio, me dio una oportunidad, pagó mi educación. Las cámaras hacían clic. Cuando murió me pidió que hiciera lo mismo por alguien más. Me avergüenza admitir que durante mucho tiempo no lo hice. Me perdí en el dinero, en el éxito, en creer que lo había logrado todo solo. Respiró profundo. Hasta que una niña de 12 años en un avión me recordó quién era realmente. Me recordó de dónde venía y me dio la oportunidad de honrar la memoria de Saúl de la manera correcta. Proyectó en la pantalla detrás de él el logotipo de la fundación. Simple, elegante. Un libro abierto con una escalera saliendo de sus páginas. La Fundación Saúl Mendoza va a identificar, apoyar y financiar la educación completa de niños y jóvenes de escasos recursos que demuestren excelencia académica y compromiso con su educación. No solo la secundaria, no solo la prepa, universidad, posgrado si lo necesitan, hasta que estén listos. Más clics de cámara. Lupita Hernández Morales será nuestra primera becaria. Pero no será la última. Cada año seleccionaremos 10 estudiantes más, 10 oportunidades, 10 futuros que de otra manera nunca existirían.
Una reportera levantó la mano. Señor Villarreal, algunos críticos dicen que esto es solo una campaña de imagen después del incidente viral del avión. ¿Qué les responde? Rodrigo sonrió sin humor. Les respondo que tienen razón parcialmente. Sí estoy tratando de redimirme. Sí cometí un error terrible que mucha gente vio. Pero la redención no significa nada si no va acompañada de acción real. Esta fundación va a existir mucho después de que la gente olvide ese video. Va a cambiar vidas reales. Y si alguien piensa que eso es solo imagen, los invito a revisar nuestros estados financieros y nuestros procesos de selección. Otra mano levantada. ¿Cuánto va a invertir personalmente? 5 millones de pesos este año, 10 millones el siguiente, y voy a aumentar la inversión cada año hasta que o me muera o me quede sin dinero. Pausa. Espero morirme primero. Risas nerviosas en el salón. ¿Y Lupita está aquí? No, Lupita está en la escuela donde debe estar, tomando un examen de biología que estoy seguro va a pasar con la nota más alta de su clase. Porque eso es lo que hace, aprovechar cada oportunidad que se le da. La conferencia de prensa duró 1 hora más. Preguntas sobre proceso de selección, criterios, supervisión, transparencia. Rodrigo tenía respuestas para todo porque había pasado 2 semanas preparándolas con abogados, contadores y expertos en educación. Cuando terminó, Gabriela se acercó. Bien hecho, jefe, muy bien hecho. ¿Crees que funcione? ¿Ande el cambio de imagen? Tal vez la fundación, eso depende de usted. Rodrigo asintió. Sabía que tenía razón. La reacción fue mixta. Algunos medios lo llamaron héroe. Empresario convierte vergüenza pública en oportunidad para jóvenes. Otros lo llamaron oportunista. Millonario usa a niña pobre para limpiar su reputación. Pero lo más importante, se abrió una página web para aplicaciones. En la primera semana, recibieron 300 solicitudes. En el primer mes, 2000. Rodrigo contrató un equipo pequeño para revisarlas. Maestros retirados, trabajadores sociales, psicólogos educativos. Gente que entendía el sistema y sus grietas. El proceso era riguroso. Expedientes académicos, ensayos personales, entrevistas, visitas domiciliarias. No solo buscaban las mejores calificaciones, buscaban fuego, determinación. Niños como Lupita que, a pesar de todo, se negaban a rendirse. Mientras tanto, Lupita continuaba su vida con nueva normalidad extraña. Seguía siendo la misma niña en muchos sentidos, estudiosa, seria, madura para su edad. Pero había cambios sutiles. Tenía amigas ahora. No muchas, pero genuinas. Niñas que la habían defendido cuando los de tercero hablaban mal, que estudiaban con ella en la biblioteca, que la invitaban a sus casas. Mercedes había dejado la fábrica en Oaxaca. Trabajaba ahora como administradora en uno de los edificios de Rodrigo. No era caridad. Él se aseguró de que quedara claro. Era un trabajo real, con salario real, con prestaciones, pero le permitía estar cerca de Lupita, supervisar su progreso, mantener la promesa de que su hija siempre viviría con ella. Rodrigo veía a Lupita una vez al mes. Cenas formales, donde revisaban su progreso. Mercedes siempre estaba presente, todo documentado, todo transparente. No era una relación padre-hija. Rodrigo nunca pretendió llenar ese vacío. Era algo distinto, mentor y protegida, benefactor y becaria. 2 personas de mundos completamente diferentes, conectadas por un momento de humillación mutua que paradójicamente los había salvado a ambos. Un día, durante una de esas cenas, Lupita preguntó: ¿Usted es feliz ahora, señor Rodrigo? Rodrigo consideró la pregunta, la misma pregunta que ella le había hecho meses atrás en el Mercedes. ¿Sabes qué? Creo que sí. Por primera vez en mucho tiempo, creo que sí. ¿Por qué? Porque siento que mi vida tiene propósito más allá de ganar dinero. Porque cada vez que veo tus calificaciones o leo una solicitud de otro niño que necesita ayuda, siento que Saúl estaría orgulloso. Yo también estoy orgullosa, Lupita dijo suavemente, de usted por cambiar. Mercedes, sentada al lado de su hija, añadía: No muchos hombres poderosos admiten cuando se equivocan, menos aún hacen algo real para cambiar.
Rodrigo sintió algo cálido en el pecho. No era redención completa. Sabía que eso llevaría años, tal vez toda una vida, pero era un comienzo. Ustedes me dieron la oportunidad de cambiar. Eso es más de lo que merecía. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, Lupita dijo. Mi mamá me enseñó eso. Mercedes sonrió con tristeza. Le enseñé eso porque yo también necesité segundas oportunidades, muchas veces. Brindaron con agua mineral. No había alcohol en estas cenas. Rodrigo había decidido que si Lupita no podía beber, él tampoco lo haría en su presencia. Pequeño gesto de respeto. Pero mientras brindaban, ninguno sabía que la verdadera prueba vendría. Porque el mundo que Rodrigo habitaba, el mundo del dinero y el poder, tenía memoria larga, y algunos de sus habitantes no estaban contentos con su transformación, no estaban contentos en absoluto. 3 meses después, Rodrigo recibió una llamada de su abogado principal. «Tenemos un problema». «¿Qué clase de problema?» «Alguien está investigando la fundación. Contrató auditores privados. Está buscando irregularidades. Está buscando malversación de fondos, cualquier cosa que pueda usar en tu contra». «¿Quién?» Su abogado hizo una pausa. «Ricardo Salinas». Rodrigo sintió que el piso se movía bajo sus pies. Ricardo Salinas había sido su socio en un desarrollo importante hace 5 años. El proyecto había fracasado espectacularmente. Salinas había perdido millones. Culpaba a Rodrigo, aunque técnicamente ambos habían firmado las decisiones. Desde entonces, Salinas había jurado destruir a Rodrigo, y ahora aparentemente había encontrado su oportunidad. ¿Qué va a hacer con la información? No lo sé, pero conociéndolo, nada bueno. Rodrigo colgó. Miró por la ventana de su oficina hacia la ciudad que se extendía infinita bajo el sol de mediodía. La tormenta estaba por llegar, y esta vez no era solo su reputación la que estaba en juego, era el futuro de Lupita, y el futuro de todos los niños que dependían de la fundación. Rodrigo Villarreal había aprendido a ser mejor persona. Ahora tendría que aprender a pelear por esa persona, porque el mundo del dinero no perdonaba y definitivamente no olvidaba. La demanda llegó un martes por la mañana. Ricardo Salinas no se andaba con sutilezas. Acusaba a la Fundación Saúl Mendoza de malversación de fondos, nepotismo y uso indebido de recursos. Alegaba que Rodrigo había creado la fundación como fachada para evasión fiscal, y que el caso de Lupita era un montaje publicitario diseñado para rehabilitar su imagen tras el escándalo del avión. La demanda pedía la disolución inmediata de la fundación, auditorías completas y daños por engaño al público. 50 millones de pesos. Más importante, exigía que se retirara todo apoyo financiero a los becarios actuales, incluida Lupita. Los medios lo recogieron en minutos. El video del avión resurgió otra vez, ahora con nuevo contexto. ¿Era real la redención del empresario o solo una farsa elaborada? El teléfono de Rodrigo no dejaba de sonar. Su equipo legal entraba en pánico. El consejo directivo de su empresa pedía una junta de emergencia. Los inversionistas querían respuestas, pero Rodrigo solo podía pensar en Lupita. La llamó inmediatamente. Mercedes contestó. Ya lo vimos en las noticias. Su voz sonaba cansada, derrotada. Siempre hay algo, ¿verdad? Siempre que la gente como nosotros intenta salir adelante, alguien nos empuja de regreso. Esto no es sobre ustedes, es sobre mí. Salinas me odia y está usando la fundación para atacarme. Pues está funcionando. Mercedes suspiró. Lupita no quiso ir a la escuela hoy. Dice que todos van a hablar de ella otra vez. Dice que van a decir que es mentira, que usted solo la usó. Ponla al teléfono, por favor. Silencio. Luego la voz pequeña de Lupita. Señor Rodrigo. Lupita, escúchame. Nada de lo que dice esa demanda es verdad. Nada. La fundación es real. Tu beca es real. Todo lo que hemos construido es real. Entonces, ¿por qué dice esas cosas? Porque hay gente mala en el mundo que destruye cosas buenas solo porque pueden. Pero no voy a dejar que gane. ¿Me escuchas? No voy a dejar que te quite esto. La voz de Lupita tembló.
Ansi la fundación se cierra, ansi pierdo la beca. No vas a perderla, aunque tenga que pagarte la escuela yo mismo. De mi bolsillo personal, sin fundación de por medio, vas a seguir estudiando. Te lo prometo. ¿Por qué? La pregunta sonó rota. ¿Por qué hace esto? Todo el mundo dice que es más fácil rendirse. Dice que no valgo la pena, que soy solo una niña pobre que... Lupita Hernández Morales. Rodrigo usó su voz de CEO, firme y sin espacio para debate. Eres la persona más brillante que he conocido. Tienes 12 años y entiendes más del mundo que hombres de 50. Calmaste a un bebé cuando nadie más pudo. Me enseñaste lo que significa ser humano cuando lo había olvidado, y tienes un promedio de 9.8. Vales toda la pena del mundo, y voy a demostrárselo a todos, pero necesito que confíes en mí, una vez más. ¿Puedes hacer eso? La voz de Lupita llegó pequeña pero firme. Sí. Bien, ahora ve a la escuela, levanta la cabeza, y acuérdate, el mejor modo de callar a tus enemigos es siendo tan brillante que no puedan ignorarte. Lupita rió suavemente, un sonido frágil pero real. Eso suena a algo que diría mi mamá. Tu mamá es una mujer sabia. Colgaron. Rodrigo se permitió exactamente 30 segundos de pánico. Luego presionó el botón del intercomunicador. Gabriela, cancela todo, reúne al equipo legal completo y consígueme una cita con Ricardo Salinas, hoy. La reunión con Salinas fue en el piso 40 de Torre Mayor, oficina con vista panorámica de Reforma, arte abstracto en las paredes que costaba más que un auto de lujo. El tipo de espacio diseñado para intimidar. Ricardo Salinas era 5 años mayor que Rodrigo, pelo plateado peinado hacia atrás, traje italiano que probablemente costaba 50,000 pesos, sonrisa de tiburón. Rodrigo, ¿cuánto tiempo? Ahórrate las cortesías, Ricardo, ¿qué quieres? Salinas se sirvió un whisky de una botella que probablemente valía más que el salario mensual de Mercedes. Quiero justicia, transparencia. Que se sepa la verdad sobre tu pequeño teatro de redención. No hay teatro. La fundación es legítima. Cada peso está documentado. Cada decisión es transparente. Ah, sí, tan transparente. Salinas tomó un sorbo. Dime, ¿es coincidencia que la primera becaria sea precisamente la niña del video viral? ¿La que te hizo quedar como el villano perfecto? Ella fue la primera porque me mostró lo que estaba haciendo mal. Me dio la motivación para crear la fundación. ¡Qué conveniente! Salinas se sentó en su escritorio de caoba. O tal vez viste una oportunidad de oro. Niña pobre, buenas calificaciones, historia triste. El protagonista perfecto para tu campaña de rehabilitación de imagen. Rodrigo apretó los puños bajo la mesa. Lupita no es un instrumento, es una niña real, con talento real y un futuro que merece... Ahí está. Salinas señaló con su vaso. Esa indignación moral, muy convincente. Casi te creo. ¿Qué quieres, Ricardo? Dime qué quieres para que retires la demanda. Salinas sonrió ampliamente. Quiero que admitas públicamente que la fundación fue un truco de relaciones públicas. Quiero que pidas disculpas por engañar al público y quiero que me pagues los 20 millones que me debes del desarrollo de Querétaro. No te debo nada. Ese proyecto fracasó por el mercado, no por mis decisiones. Eso no es lo que dicen mis abogados. Tus abogados pueden decir lo que quieran. Ambos firmamos, ambos perdimos. Salinas se puso de pie, caminó hacia el ventanal. ¿Sabes cuál es tu problema, Rodrigo? Crees que cambiar de opinión te hace noble, que porque ahora ayudas a una niña pobre, tus pecados están perdonados. Pero el mundo no funciona así. No busco perdón del mundo, busco ser mejor de lo que era. ¿En cuánto tiempo crees que va a durar eso? Salinas se volvió. ¿Cuánto hasta que te canses de jugar al Salvador? ¿Hasta que Lupita deje de ser útil para tu imagen? ¿1 año? ¿2? El tiempo que haga falta. Hasta que termine su doctorado, si es necesario. Salinas rió. ¡Qué dulce! ¿De verdad te lo crees? Mira, te voy a hacer un favor. Retiro la demanda si me das 10 millones ahora y disuelves la fundación calladamente. Le dices al mundo que decidiste enfocarte en otros proyectos. Nadie se entera de los detalles feos. Tú sales limpio.
Los otros 9 becarios. ¿Lupita? Les das una compensación y sigues con tu vida. Son niños pobres, Rodrigo. Van a sobrevivir. Siempre lo han hecho. Algo dentro de Rodrigo se quebró, pero no como se había quebrado en el avión. No con rabia ciega y privilegio herido. Se quebró hacia adelante, no hacia atrás. Se puso de pie. No. Salinas parpadeó. ¿Perdón? Dije que no. No voy a disolver la fundación. No voy a abandonar a Lupita ni a ninguno de los becarios. Y no voy a darte un peso que no te debo. Entonces nos vemos en corte y voy a destruirte. Inténtalo. Rodrigo caminó hacia la puerta. Pero deberías saber algo, Ricardo. Ya no soy el mismo hombre que era hace un año. El hombre del avión habría negociado contigo. Habría protegido su imperio a costa de lo correcto. Abrió la puerta. Pero ese hombre está muerto. Y el nuevo no tiene miedo de perder todo si eso significa proteger a la gente que importa. Salió sin mirar atrás. El juicio duró 3 meses. Fueron los 3 meses más difíciles de la vida de Rodrigo. Cada día traía nueva cobertura mediática, nuevos ataques, nuevas acusaciones. Salinas había contratado al mejor equipo de abogados y expertos en relaciones públicas del país. Convirtieron el caso en circo mediático, pero Rodrigo tenía algo que Salinas no esperaba: la verdad. Cada gasto de la fundación estaba documentado. Cada decisión había sido tomada por un comité independiente. Cada becario había sido seleccionado a través de proceso riguroso y transparente. No había irregularidades porque Rodrigo se había asegurado de que no las hubiera. Y luego estaban los testimonios. Los maestros de Lupita testificaron sobre su excelencia académica, su ética de trabajo, su genuino talento. La directora de su escuela habló sobre cómo Lupita había inspirado a otros estudiantes a esforzarse más. Compañeros de clase enviaron cartas describiendo cómo los había ayudado con tareas difíciles, cómo compartía sus útiles, cómo nunca había presumido su beca. Mercedes testificó sobre cómo Rodrigo había mantenido distancia apropiada, cómo respetaba su rol como madre, cómo nunca había intentado reemplazarla o manipularlas. Los otros 9 becarios de la fundación también testificaron, niños de 8 a 17 años de diferentes partes del país. Cada uno con historia de superación, cada uno trabajando duro, cada uno agradecido por la oportunidad. Y finalmente, Lupita. El juez había sido reticente a permitirle testificar. Era menor de edad, y someterla al escrutinio de un juicio parecía cruel. Pero Lupita había insistido, y Mercedes, después de mucho pensarlo, había dado permiso. Lupita entró a la sala de corte con uniforme escolar. Había crecido algunos centímetros en el último año. Su pelo estaba recogido en la misma trenza despeinada, pero ahora llevaba lentes nuevos que Rodrigo le había comprado después de que un examen revelara que necesitaba corrección. Se sentó en el estrado con espalda recta y manos quietas en el regazo. El abogado de Salinas la interrogó primero. Era un hombre de 60 años llamado Santillán, conocido por ser despiadado en la corte. «Señorita Hernández, ¿es cierto que conoció al señor Villarreal después de un incidente donde él perdió los estribos en un avión?» «Sí, señor». «¿Es cierto que ese incidente fue filmado y se volvió viral, causando gran daño a la reputación del señor Villarreal?» «Eso dicen las noticias». ¿No le parece conveniente que poco después de ese video el señor Villarreal decidiera ayudarla específicamente a usted, la niña del video?» Lupita lo miró directamente. Si fue conveniente o no, no lo sé. Lo que sé es que antes de que el señor Rodrigo me ayudara, yo no iba a poder estudiar la secundaria. Mi mamá no tenía dinero. Yo iba a trabajar limpiando casas. Ahora estoy en primero de secundaria con promedio de 9.8. Y mis maestros dicen que puedo aplicar para programas especiales de ciencias. Pero mi pregunta es sobre las motivaciones del señor Villarreal. Sus motivaciones no cambian mi educación. La voz de Lupita era firme. Puede que al principio haya sido por culpa o vergüenza o lo que sea, pero ¿sabe qué? No me importa, porque el resultado es que 9 niños más y yo tenemos oportunidades que no tendríamos de otra manera. Santillán cambió de táctica. ¿El señor Villarreal alguna vez le ha pedido algo inapropiado a cambio de su ayuda? No.
¿Alguna vez se ha comportado de manera que la haga sentir incómoda? No. ¿Alguna vez ha intentado controlar sus decisiones o separarla de su madre? Todo lo contrario. Siempre insiste en que mi mamá esté presente. Siempre me pregunta qué quiero yo, no lo que él cree que debería querer. Santillán consultó sus notas claramente frustrado. Señorita Hernández, ¿no le parece sospechoso que un hombre millonario dedique tanto tiempo a una sola niña? Lupita se inclinó hacia adelante. ¿Sabe qué me parece sospechoso, señor abogado? Que usted esté tratando tan duro de destruir algo bueno, que su cliente gaste millones tratando de cerrar una fundación que ayuda a niños. Eso es lo que me parece sospechoso. Murmullos en la sala. El juez dio un golpe de martillo. Orden. Santillán, visiblemente molesto, cedió el turno al abogado de Rodrigo. El abogado de la defensa se acercó con sonrisa amable. Lupita, cuéntanos sobre tus planes para el futuro. Los ojos de Lupita se iluminaron. Quiero ser doctora, pediatra, específicamente. Quiero trabajar en comunidades pobres donde no hay buenos servicios médicos, como donde yo creció. ¿Ann, crees que vas a lograrlo? Sí, va a ser difícil, va a tomar años, pero sí voy a lograrlo. ¿Por qué estás tan segura? Porque ahora tengo algo que no tenía antes, oportunidad, y no voy a desperdiciarla. Ann, si esta fundación se cierra, si pierdes tu beca. Lupita miró directamente a Rodrigo sentado en la mesa de la defensa. El señor Rodrigo me prometió que voy a seguir estudiando sin importar qué. Y le creo, porque hasta ahora ha cumplido cada promesa que me ha hecho. El juez llamó a un receso. Cuando Lupita bajó del estrado, pasó junto a Rodrigo. Se detuvieron por un segundo. Ella le susurró, «Gracias», por no rendirse. Rodrigo sintió que la garganta se le cerraba. «Gracias a ti, por creer en mí cuando nadie más lo hacía». El veredicto llegó 2 semanas después. La sala estaba llena. Medios, curiosos, apoyadores de ambos lados. Rodrigo se sentó entre sus abogados, Mercedes y Lupita, en la fila detrás de él. El juez, un hombre de 70 años llamado Vargas, con reputación de integridad inquebrantable, revisó sus notas durante una eternidad. Finalmente habló. «He revisado exhaustivamente toda la evidencia presentada, los registros financieros de la Fundación Saúl Mendoza, los testimonios de los involucrados, las acusaciones del demandante». Pausa. «No encuentro evidencia de malversación de fondos. No encuentro evidencia de nepotismo. No encuentro evidencia de ninguna irregularidad en el funcionamiento de la fundación». Rodrigo sintió que podía respirar de nuevo. «Sin embargo», el juez continuó, «sí encuentro evidencia de algo más. Encuentro evidencia de segunda oportunidad genuina, de un hombre que cometió error público y decidió convertirlo en motivación para hacer bien real». El juez miró directamente a Salinas. «Y encuentro evidencia de intento malicioso de destruir esa buena obra por razones puramente personales y vengativas». Golpe de martillo. La demanda es desestimada en su totalidad. Además, el demandante debe pagar los costos legales del acusado y una multa de 2 millones de pesos que serán donados directamente a la Fundación Saúl Mendoza. La sala estalló. Aplausos, gritos, caos controlado. Rodrigo se volvió. Mercedes lloraba. Lupita sonreía más amplio de lo que él la había visto jamás. Salinas salió de la sala sin mirar a nadie, derrotado completamente. Afuera, los medios esperaban. Esta vez, Rodrigo no huyó. Enfrentó las cámaras con Lupita y Mercedes a su lado. «¿Qué siente, señor Villarreal?» «Siento alivio, gratitud y renovado compromiso con la misión de la Fundación». «¿Qué le dice a quienes todavía dudan de sus intenciones?» Rodrigo miró a Lupita. «Les digo que miren los resultados. Lupita va a terminar la secundaria con honores, va a entrar a la mejor preparatoria que acepte, va a estudiar medicina y algún día va a salvar vidas. Ese es mi legado. No el dinero que gané, no los edificios que construí, sino los futuros que ayudé a hacer posibles». Una reportera le preguntó a Lupita, «¿Qué se siente ganar?» Lupita pensó un momento. «No sé si ganamos, creo que solo seguimos. Seguimos estudiando, seguimos trabajando, seguimos intentando ser mejores. Eso no es ganar,
es vivir bien. 5 años después, Lupita Hernández Morales se graduó de la preparatoria. Fue la mejor de su generación. Promedio perfecto. Becas de 3 universidades diferentes. Eligió la UNAM, Facultad de Medicina. Rodrigo y Mercedes estaban en la ceremonia de graduación, sentados juntos en las gradas. En 5 años, habían desarrollado amistad extraña pero real. Mercedes ya no trabajaba en el edificio de Rodrigo. Ahora dirigía el área administrativa de la fundación, que había crecido a 50 becarios en todo el país. Rodrigo había cambiado también. Su cabello mostraba más gris. Había vendido algunas propiedades para financiar mejor la fundación. Su círculo social era completamente diferente. Menos cenas de gala, más eventos comunitarios. Su empresa había perdido valor en el mercado. Algunos socios se habían ido, pero otros nuevos habían llegado, atraídos por su transformación genuina. No era tan rico como antes, pero era infinitamente más feliz. Lupita subió al estrado para su discurso de despedida. A los 17 años ya no era la niña pequeña del avión. Era joven mujer con voz firme y ojos que todavía veían demasiado, pero ahora también veían posibilidades. Cuando tenía 12 años, comenzó. Pensaba que mi vida estaba escrita, hija de empleada doméstica, destinada a limpiar casas como mi mamá, como mi abuela, como todas las mujeres de mi familia. Su voz resonaba en el auditorio lleno, y entonces algo extraordinario pasó. No fue magia, no fue suerte, fue una combinación imposible de circunstancias. Un hombre rico perdiendo los estribos, un bebé llorando, y una niña pobre que sabía cómo calmar bebés porque había cuidado a su hermano pequeño. Pausa. Ese día en el avión, 2 personas se vieron realmente por primera vez. Un hombre vio su propia arrogancia reflejada. Vio su arrogancia en los ojos de 200 desconocidos, y una niña vio que tal vez, solo tal vez, el mundo tenía espacio para ella después de todo. Lupita miró directamente hacia donde Rodrigo y Mercedes estaban sentados. La gente pregunta si creo en las segundas oportunidades, y mi respuesta es absolutamente, porque yo soy una, el señor Rodrigo es una, cada uno de los 50 becarios de la Fundación Saúl Mendoza es una. Su voz se llenó de emoción. Pero las segundas oportunidades no se regalan, se ganan, con trabajo, con humildad, con el valor de admitir cuando te equivocas y la determinación de hacerlo mejor. Aplausos comenzaron a crecer. Así que, a mi generación les digo, no esperen que las oportunidades toquen a su puerta. Créenlas, para ustedes, para otros, sean el cambio que necesitan ver. Los aplausos se volvieron ensordecedores. Lupita bajó del estrado. Recibió su diploma. Buscó a su madre entre la multitud. Mercedes lloraba sin vergüenza, sosteniendo la mano de Rodrigo. Cuando terminó la ceremonia, los 3 se encontraron afuera. «Lo lograste, mija». Mercedes abrazó a su hija. «Lo lograste. Lo logramos, mamá, todos». Lupita se volvió hacia Rodrigo. «Señor Rodrigo». «Rodrigo», él la interrumpió. «Después de 5 años, creo que puedes dejar el señor». Lupita sonrió. «Rodrigo, quiero que sepa algo. Hace 5 años usted me dio educación, me dio oportunidad, pero más importante, me dio esperanza. Y eso no tiene precio». Rodrigo, este hombre que había construido imperio de millones, que había negociado con políticos y cerrado tratos imposibles, se encontró sin palabras. «No», finalmente dijo, «tú me diste esperanza a mí. Me mostraste que todavía había tiempo. Había tiempo de ser la persona que Saúl creyó que podía ser». Se abrazaron, no como benefactor y becaria, no como rico y pobre, sino como familia elegida, forjada en el fuego de la humillación pública y templada en el trabajo duro de la redención real. Mercedes los miró a ambos con sonrisa que contenía todo: dolor del pasado, gratitud del presente, esperanza del futuro. «¿Saben qué?», dijo. «Creo que deberíamos celebrar. Los 3. Como familia». «Me gusta cómo suena eso», Rodrigo dijo. «A mí también», Lupita añadió. Caminaron juntos hacia el estacionamiento. El sol de la tarde pintaba la ciudad de dorado.
En algún lugar, en un avión sobre México, otro bebé lloraba, otra madre se disculpaba, otro pasajero perdía la paciencia. Pero también, en algún lugar, otra niña observaba y aprendía. Aprendía que el poder real no viene del dinero ni del privilegio. Viene de la compasión, de la humildad, del valor de ayudar cuando nadie te está mirando. Y tal vez, solo tal vez, esa niña algún día tendría su propia oportunidad de cambiar una vida. Porque así funciona la redención verdadera. No es momento único de iluminación. Es cadena infinita de decisiones pequeñas de ser mejor, hacer mejor, amar mejor. Es elegir una y otra vez ser humano en mundo que a menudo recompensa lo opuesto. Rodrigo Villarreal había aprendido esa lección de la manera más dura posible, pero la había aprendido. Y eso, al final, era lo único que importaba. 10 años después del incidente del avión, la Fundación Saúl Mendoza había ayudado a 250 estudiantes en todo México. 32 ya se habían graduado de universidad. 5 habían completado posgrados. Lupita Hernández Morales terminó su residencia en pediatría. Abrió una clínica en Oaxaca, en la misma zona donde había crecido. Ofrecía servicios médicos gratuitos o de bajo costo a familias que no podían pagar hospitales privados. En la pared de su consultorio colgaba fotografía enmarcada. Ella a los 12 años, sosteniendo su primera boleta de secundaria, sonriendo tímidamente a la cámara. Y al lado, otra foto. Ella, Rodrigo y Mercedes, en su graduación de medicina. 3 personas de mundos completamente diferentes, unidas por el improbable milagro de segundas oportunidades. Rodrigo visitaba la clínica 2 veces al año. Ahora tenía 70 años. Su imperio había encogido, pero su legado había crecido. Cuando la gente lo recordaba, ya no era como el hombre del video viral. Era como el hombre que había convertido su peor momento en el mejor trabajo de su vida. Y en las noches tranquilas, cuando Lupita cerraba su clínica, después de un día largo salvando vidas de niños como ella había sido, a veces tarareaba suavemente: «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol». La misma canción que había cantado en un avión hace tanto tiempo. La canción que había cambiado todo. La canción que demostraba que a veces la redención llega en los lugares y formas más inesperadas. Solo tienes que estar dispuesto a escucharla.